Yo diría que la reforma laboral perseguía dos objetivos fundamentales, ¿no? Uno era el abaratamiento del despido, que fue el que mayormente trascendió a la opinión pública en un primer momento, por la vía de abaratar las indemnizaciones. Pero, en segundo lugar, la reforma laboral perseguía un objetivo que era mucho más ambicioso y que estaba perfectamente calculado, que era provocar una violenta devaluación salarial, un brutal recorte salarial por la vía fundamental de desarticular la negociación colectiva. Lo que hacía fundamentalmente la reforma laboral era cuestionar la autonomía colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos, que son el mecanismo normal de fijación de los salarios en nuestro ordenamiento desde hace muchas décadas, y individualizar la relación de trabajo, situar en el nivel empresarial la fuente casi única de fijación de las condiciones de trabajo por vías diversas, los acuerdos de descuelgue, los acuerdos de empresa, toda una serie de mecanismos que lo que fundamentalmente permitían es, en el nivel empresarial y en última instancia por voluntad del empresario, derogar y empeorar las condiciones laborales y salariales establecidas en los convenios de sector. Entonces, los problemas fundamentales son las consecuencias que ello ha provocado. Por una parte, se ha abaratado el despido en el peor momento de la crisis económica, es decir, el mensaje que el gobierno traslada a las empresas es que lo que tienen que hacer para superar sus problemas, que es un problema de beneficios en un contexto de crisis, es despedir gente, y las cifras de paro están a la vista de todo el mundo. No es que la reforma haya provocado el paro, pero ha sido como apagar un incendio con gasolina. En el peor momento, abaratar el despido ha abierto la puerta a despidos masivos. Y en segundo lugar, un violento retroceso salarial que está colocando en una posición muy complicada a muchas personas. Esta reforma, al igual que otras que se están produciendo, son imposiciones de la Unión Europea, de la Troika comunitaria, y es el resultado de una situación en la que el Gobierno de España está atado de pies y manos para hacer cualquier política al servicio de las clases populares en una situación de crisis. La existencia del euro, la pertenencia a la Unión Europea, ata de pies y manos al Gobierno, le impide hacer política y por lo tanto lo obliga a lo que suele denominarse la devaluación interna. Es decir, tradicionalmente ante la crisis lo que había hecho nuestro país y otros países como el nuestro eran devaluaciones competitivas de la moneda. Eso ya no es posible por la existencia del euro y entonces lo que se impulsa es un violento ajuste salarial que se proyecta sobre los tres pilares básicos del salario obrero. Es decir, por una parte el salario directo, que es la nómina, que le paga el empresario a los trabajadores. Aquí entraría la reforma laboral y esa devaluación salarial a la que me refería. En segundo lugar, el salario indirecto, que son los recortes en educación, que son los recortes en sanidad. Y en tercer lugar, el salario diferido, que son las pensiones, cuya reforma está precisamente ahora en marcha, también en el sentido de recortar drásticamente las prestaciones. Sí, claro que hay alternativas, evidentemente las hay. El problema es que para que esas alternativas sean viables es necesario disponer de los instrumentos de la política económica que puedan hacerlas realidad. Y eso hoy por hoy resulta muy complicado en el actual marco económico y político en el que estamos. Primero por la existencia del euro, que hurta a la soberanía popular, hurta a la población la posibilidad de tomar decisiones sobre la política monetaria, pero también por una reforma constitucional y una ley de estabilidad presupuestaria que, de alguna manera, supone un corsé para cualquier política fiscal al servicio de las clases populares. Esto también fue impuesto por la Troika, por la Comisión Europea, por el Banco Central Europeo y por el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, alternativas hay. El problema es que para poder ponerlas en práctica, mi opinión es que es necesario romper con el actual marco político y monetario que lo impide. La soberanía, igual que se delega, se recupera en virtud de actos precisamente de soberanía que de alguna manera vuelvan a poner en manos de la población, del soberano, del sujeto popular, pues todas esas herramientas que hemos ido delegando
y que ahora nuestro país necesita imperiosamente para salir de una crisis que nos está conduciendo al abismo. No solo no vamos a salir de la crisis, sino que están encaminando a nuestra economía a un colapso completo. En ese sentido, por ejemplo, la reforma de las pensiones llega en el peor momento posible, porque viene a recortar todavía más el consumo y a diferir o retrasar cualquier posibilidad de recuperación económica. No hay que olvidar una cosa, y es que a lo largo de estos años los pensionistas han sido uno de los pocos sectores que han mantenido el consumo. Si se reducen sus prestaciones, efectivamente eso se traducirá seguramente en menos consumo y es muy probable que agrave la recesión. El problema es que la austeridad es el precio que nuestro país está teniendo que pagar por un deterioro grave de sus condiciones de empréstito en los mercados financieros internacionales y por las imposiciones de la Troika, de esa Comisión Europea, de ese Banco Central, de ese Fondo Monetario Internacional, que están obligando a los países del sur de Europa a aplicar políticas que van radicalmente en contra de los intereses de sus poblaciones, con un único objetivo, que es garantizar el pago de una deuda que es impagable, según datos que manejan economistas de plena solvencia, pero que está siendo la trampa, está siendo la palanca utilizada para expropiar violentamente los derechos y la riqueza acumulada durante generaciones por nuestro país. La reforma del sistema de pensiones es un paso más en esta austeridad suicida que se está extendiendo en nuestra economía. Y además es una inmensa traición a los intereses de la mayoría social porque se está justificando con argumentos falsos. No es verdad en absoluto que la esperanza de vida, que es un hecho afortunado y un éxito colectivo para nuestro pueblo, esté poniendo en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones. El equilibrio del sistema de pensiones depende de una gama muy compleja de factores. La productividad es fundamental, pero también el nivel de empleo, que está en caída libre, entre otras cosas por la reforma laboral que ha abaratado el despido, el nivel salarial, que está también en caída libre por esa misma reforma que ha desarticulado la negociación colectiva. Es decir, depende de una gama muy compleja de factores y no de la esperanza de vida. Lo que en realidad está poniendo en riesgo el sistema de pensiones son las consecuencias de esas políticas que se están aplicando, de esas políticas de austeridad impuestas desde el exterior en términos de paro, en términos de mayores desigualdades sociales y en términos, en definitiva, de especialización de un modelo productivo que se ha venido produciendo hasta ahora. Sin duda. Yo soy bastante optimista porque empieza a verse en la sociedad cada vez más organización y cada vez más conciencia. Y yo especialmente tengo una gran esperanza en la juventud. La juventud está cada vez más consciente de la gravedad y de la profundidad de la crisis y está cada vez más consciente de que solo puede labrarse un futuro transformando radicalmente este país. El Frente Cívico es una iniciativa que impulsa hace algo más de un año un político que se llama Julio Anguita y que lo que pretende es precisamente lo que acabo de expresar, que la sociedad se autoorganice y se constituya en poder social. Intentar que dejemos de ser una población apática, desmoralizada, desorganizada y vulnerable a todo tipo de agresiones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, y que nos convirtamos en un pueblo capaz de imponer medidas que favorezcan a sus intereses. La cuestión, como siempre, es cómo hacerlo. Y lo que hemos propuesto desde el Frente Cívico es lo que entendemos que es el único camino posible, que es hacerlo a través de un programa. No nos importa la tradición de la que venimos cada uno, del socialismo, del anarquismo, de los movimientos sociales, del comunismo. Si empezamos a discutir de todo eso, el Frente Cívico dura 2 minutos. No nos importa en absoluto de dónde viene cada uno, lo que importa es a dónde quiere ir. Y la única manera, por lo tanto, de hacerlo es a través de un programa que esté al servicio de los intereses de la inmensa mayoría social y que constituya una hoja de ruta para salir de la crisis.
un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros, una pensión mínima de 1.000 euros, la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, la existencia de una banca pública, es decir, medidas que ataquen a las verdaderas causas de la crisis y que ofrezcan un horizonte de esperanza para la población trabajadora del país. Es verdad que la sociedad es muy individualista y es verdad que además la sociedad está profundamente precarizada desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social y vital. Zygmunt Bauman decía que la precariedad social y laboral, por encima de cualquier otra cosa, es un poderosísimo instrumento de control social, en el sentido de que las personas, para poder imaginar un horizonte de liberación, necesitan poder pensar en el largo plazo, necesitan tener un horizonte de largo plazo. Y una sociedad precarizada solo piensa en el presente y en el corto plazo. Esta es una parte de la verdad, pero también es cierto que esa precariedad social y laboral, las personas a las que están echando de sus casas, las personas que están perdiendo su empleo, esta situación empieza a componer una grave crisis de legitimidad, una crisis orgánica que pone en cuestión los cimientos del consenso de la transición y, por lo tanto, yo creo que abre también una expectativa de cambio social y político importante en el país. La sociedad, y no solo en nuestro país, sino en general, se enfrenta a una disyuntiva inaplazable, que es el agotamiento de los recursos energéticos y una crisis ecológica que podría provocar un colapso civilizatorio. Por lo tanto, la sociedad se enfrenta a la necesidad de pensar otra manera de vivir y producir. Para mí, el concepto clave son las necesidades humanas. Es imprescindible empezar a transitar hacia una economía que ponga en el centro las necesidades básicas de los seres humanos y que enfoque todos sus instrumentos a la satisfacción de esas necesidades. Esto es un planteamiento de carácter general. Además de eso, no podemos perder de vista la gravísima situación de crisis que atraviesa el país y la necesidad de un programa de emergencia que evite que nuestra sociedad se despeñe por una pendiente en la que existen riesgos políticos de todo signo. Y desde este punto de vista necesitamos efectivamente medidas de choque, medidas de emergencia que pongan en marcha la economía y que le den una salida a la inmensa mayoría de la población trabajadora de este país. Esto es fundamental. Por ejemplo, en el tema de las pensiones es fundamental romper la interpretación sesgada que se ha venido haciendo de los pactos de Toledo. Desde los pactos de Toledo se ha venido interpretando que las pensiones solo deben financiarse con cotizaciones sociales. Pues bien, si esto se lleva al extremo, efectivamente, en una situación en la que los cotizantes están cayendo como consecuencia del aumento del paro y en el que las cotizaciones están cayendo como consecuencia de la devaluación salarial, al final se pone en riesgo la viabilidad del sistema. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa lógica y razonable, que además es lo que se había venido haciendo hasta los pactos de Toledo, es financiar las pensiones con cargo a los recursos de los presupuestos generales del Estado, que además podrían incrementarse por la vía de una reforma fiscal que ampliara la base imponible e integrara en la misma a los sectores más ricos y poderosos de la sociedad, que actualmente no lo están, o que podría ampliarse por la vía de la persecución del fraude fiscal. Por decirlo llanamente, nuestros pensionistas tienen derecho a que sus pensiones se vean garantizadas por todo el margen de maniobra macroeconómico de la política fiscal y de los presupuestos generales del Estado, porque es un derecho constitucional y es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.